Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tengo que salir a hacer una cosa especial en el barrio y dije, ¿por qué no mostrarles cómo es el barrio en donde vivo en Rumania? Porque desde mi óptica es muy diferente al que yo vivía en Argentina. Así que acompáñame en este recorrido y vamos a mostrarte cómo es un barrio en Rumania. Bueno, como es otoño podemos ver todas hojas en el piso, muy otoñal. Así que esto le da un toque especial a lo que es el paisaje. Este es un barrio de la ciudad de Ploiești, Rumania, que queda a aproximadamente 60 kilómetros de Bucarest, la capital del país. Si bien hay muchísimos edificios en esta zona, cada uno de ellos se encuentra rodeado por pequeños cercos de arbusto, lo que le da un toque único, particular de verde en cada lugar. Los barrios que viven en edificios se caracterizan por estar todos rodeados de zonas verdes, en este caso, bueno, medio otoñal. Entonces los edificios abajo tienen todos caminitos como este que yo estoy pasando, y las partes donde están estacionadas los autos están todas juntas. Miren lo que hay acá atrás, que esto fue una novedad para mí. ¿Ven este arco? Bueno, muchos pensarán que es una cancha de fútbol, pero no. Es un arco que acá en Rumania se utiliza mucho porque todo el mundo tiene alfombras, que son las carpet en inglés, por las bajas temperaturas. Entonces lo que hace la gente es utiliza eso abajo de cada edificio para limpiar las alfombras. Por lo cual es muy común ver abajo de los edificios esos arcos para poder limpiar las alfombras, cosa que a mí me llamó la atención porque en Argentina no tenemos eso. Algo que destaco de este lugar es la prioridad al peatón. Siempre los autos frenan para dejarte pasar en cada esquina. Y aunque te parezca raro, hay otros lugares del mundo que no se respeta al peatón. El parking o el lugar para estacionar los autos se encuentra generalmente todos juntos en una zona cercana a los edificios. Aquí también podemos observar otra vez esta barra de metal para limpiar las alfombras. Bueno, acá atrás mío hay un colegio, ahí se puede ver. Lo bueno de esto es que los colegios están cerca del vecindario. Ningún colegio se encuentra como cerca de una avenida y tiene una razón de ser, para que los niños obviamente estén más protegidos tanto a la entrada como a la salida, porque si bien los padres los vienen a buscar, aquí también se acostumbra a que vengan solos. Esto es un jardín de infantes, súper colorido. Aquí hay un jardín de infantes y aquí hay un colegio. También hay pequeños espacios de parques cerrados solamente destinados para las necesidades de los perros, los cuales se identifican con una imagen de los perros en la entrada del mismo. Bueno, lo bueno es que si bien cada edificio tiene su parte verde, hay muchas pequeñas placitas cerca
y rodeadas de edificios para que pueda disfrutar la gente. Por ejemplo, esta, una plaza con juegos para niños, con bancos. También tiene, bueno, una parte de recreación especial para los perros que estaba allá del principio. Y eso es algo lindo, ¿no? Porque que se respeten los espacios verdes. Los pequeños parques que rodean las vecindades están en buen mantenimiento. También acá hay una parte especial para que los niños puedan venir, jugar, hacer su tarea. También, como hay muchos edificios en lo que es la ciudad, se junta un punto en común para poner toda la basura. A veces la recolectan a tiempo y a veces no. Mirá. Y también se estila la separación de residuos en plástico, en cartón, en metal. Una de las cosas que más me gusta de Rumania es que podés encontrar supermercados las 24 horas del día, es decir, que no cierran nunca. Y eso es una novedad para mí, pues en Argentina no tenemos supermercados de este estilo. Y llegamos a uno de mis lugares favoritos del barrio de la ciudad de Estado de Vivo, y es un parque mucho más grande de los que les mostré. En cuanto la gente viene a hacer deporte, en los fines de semana está lleno, hoy es un día de semana, y tiene muchas actividades para alquilar, para rentar, que ahora se los voy a mostrar. Este parque es uno de mis puntos favoritos de acá. Bueno, lo que es el barrio es más que nada, barrios también son típicos de Rumania en zonas de edificios. Obviamente no estamos contemplando las zonas rurales, que hay muy poquitos edificios o casi no hay. Así que también ten en cuenta el clima, estamos empezando el otoño y bueno, en invierno cambia completamente todo el paisaje, así que te lo voy a mostrar. Yo tengo otro video en el que les muestro un poco el centro de la ciudad, pero no es el objetivo del video. Este video es mostrarte un poco cómo son los barrios, cómo vive la gente, que mi óptica es completamente diferente a los barrios que yo tenía en Argentina. Cómo son los edificios, cómo se organizan. Bueno, todo lo que yo te mostré son cosas que a mí en su momento me asombraron. Ahora obviamente ya estoy muy familiarizada con todo esto. Así que los traje a mi lugar favorito para cerrar este video y también contarte que hay baños públicos en esta plaza por todos lados. Así que eso es otra de las cosas que me súper gusta de Rumania, que no hace falta que pagues una terraza o un bar para poder ir a un baño público. Y ahora les voy a mostrar.
Bueno, esto ha sido todo el recorrido por mi barrio. Espero que te haya gustado, bueno, que hayas visto algunas cosas novedosas. Y si te imaginabas cómo era un barrio en Rumania, contame en comentarios cómo era, si te lo imaginabas cómo es realmente o no, y si tiene alguna similitud con el barrio en donde vos vivís, y también decime desde qué país estás viviendo. Personalmente no tiene nada que ver con el barrio que yo vivía en Argentina, son dos lugares completamente diferentes y es por eso que no quería dejar de mostrártelo. Mi nombre es Mika, no te olvides de seguirme en las redes sociales. Yo me despido, hasta el próximo video. Chau, chau.